Hoy, en Foco Preciso, jubilaciones en jaque. Cada segundo que pasa, el mundo envejece un poquito más. Es una realidad matemática. Gracias a los enormes avances médicos, hoy vivimos mucho más tiempo, lo cual es increíble, ¿no? Pero este éxito de la ciencia esconde una de las crisis estructurales más silenciosas y explosivas de nuestra era. Bienvenidos a esta explicación visual profundamente reveladora. Hoy presentamos jubilaciones en jaque. A lo largo de este análisis, vamos a desarrollar el problema previsional en términos generales primero, para entender las causas de fondo. Y luego vamos a discutir a detalle los casos de Estados Unidos, México, Argentina y España. Es un tema fascinante y vital para entender hacia dónde van nuestras economías, así que arranquemos. Rápidamente, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Comenzaremos con el problema global, pasaremos por la insolvencia en Estados Unidos, las reformas en México, el ajuste en Argentina, las dudas de sostenibilidad en España y finalmente nuestra conclusión. Punto número 1. El problema previsional global. Veamos cuál es la tormenta perfecta que nos trajo hasta aquí. Fíjense que aquí existe una tensión interesantísima. Por un lado tenemos las causas naturales, el innegable envejecimiento de la población. Estamos viviendo más y las tasas de natalidad caen en picada. Esta es la matemática pura. Pero esto choca de frente con el otro lado de la balanza. Las políticas de los gobiernos, que muchas veces empeoran la situación. La mayoría de los sistemas de reparto se crearon hace décadas bajo condiciones que simplemente ya no existen. El problema es que los gobiernos suelen evitar las reformas profundas porque el costo político es inmediato, mientras que los beneficios tardan años en verse. Es la clásica desconexión entre el horizonte de un político pensando en las próximas elecciones y un ciclo demográfico que toma décadas. Para poner esto en perspectiva, miren este dato de la OCDE, 52%. Ellos proyectan que la tasa de dependencia de la vejez va a saltar del 33% actual a un altísimo 52% para el año 2050. Básicamente, la base de trabajadores activos, esos que con sus aportes sostienen el sistema, se está achicando muchísimo, mientras el número de jubilados se dispara. La balanza se está inclinando de manera vertiginosa. Pasemos al punto 2. Estados Unidos. Veamos cómo esta matemática se convierte en una cuenta regresiva súper urgente. Aquí la fecha clave es el 2032. Faltan menos de 10 años. Esta es la fecha en la que la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que el Fondo del Seguro de Vejez se va a quedar completamente sin reservas. Imagínense, la economía más grande del mundo al borde de la insolvencia en su principal red de seguridad, algo que además se aceleró por la inflación y la menor recaudación reciente. Si miramos esta gráfica, el desequilibrio salta a la vista. La curva de los costos se está despegando totalmente de los ingresos. Desde 2010, el sistema opera con déficits de flujo de caja. ¿Por qué? Porque los costos crecen a un ritmo del 5% anual, empujados por el retiro de toda la generación del baby boom, pero la recaudación de impuestos apenas crece al 4%. Cada año, ese punto porcentual de diferencia drena un poco más las reservas acumuladas. Y el resultado de la inacción política es drástico. Un recorte automático del 28% en los cheques mensuales para todos los beneficiarios. Si no hay una reforma antes de 2032, la ley prohíbe gastar más de lo que ingresa ese año. De la noche a la mañana, una pareja de jubilados vería un hachazo en sus ingresos, que dejaría sus beneficios por debajo de lo que ellos mismos aportaron históricamente. Número 3. México. Viajamos al sur para ver cómo están intentando reequilibrar su sistema con nuevas reformas. El gobierno mexicano implementó un enfoque con dos caras que es muy interesante. Por una parte pusieron un tope para erradicar las pensiones millonarias de altos exfuncionarios. La regla es que ninguna puede superar el 50% del salario presidencial. Pero al mismo tiempo, y afectando a un grupo distinto, bajaron de forma escalonada la edad mínima de jubilación anticipada en el ISSSTE. El plan es llevarla a 53 años para mujeres y 55 para hombres hacia 2034. Un movimiento que, fíjense, va un poco a contramano de la tendencia global de subir las edades de retiro. A la par, destaca muchísimo la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Es un complemento del Estado para quienes están en el sistema de cuentas individuales o afores. El objetivo suena súper ambicioso: acercar la pensión al 100% del último salario del trabajador, con un tope de unos 17,300 pesos. Lo que ha generado debate es su mecanismo de financiamiento, porque, entre otras cosas, toma los recursos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 y 75 años para intentar sostener los ingresos de la nueva generación de jubilados. Punto 4. Argentina, un escenario totalmente dominado por la inestabilidad y la inflación histórica. Aquí es vital contrastar cómo se calculan los aumentos.
Antes, la fórmula combinaba la evolución de salarios y la recaudación del Estado. Recientemente, con un decreto de la administración de Javier Milei, esto se cambió de raíz y ahora se ajusta estrictamente por la inflación mensual. Al atarlo al índice de precios al consumidor, los saberes dejan de perder contra los precios mes a mes. Es como frenar una hemorragia. El detalle es que esto no repone la sangre perdida, es decir, consolida la brutal pérdida de poder adquisitivo que ya habían sufrido en los picos inflacionarios previos, y elimina la posibilidad de que los saberes se recuperen por encima de la inflación si la economía mejora. Ahora, observen la inmensa brecha en esta gráfica. Muchos jubilados en Argentina cobran su haber principal más un bono compensatorio. Mientras el haber sí se ajusta por inflación, el bono quedó completamente congelado en 70,000 pesos desde marzo de 2024. Si a ese bono le aplicáramos la misma inflación oficial, hoy debería valer casi 177,500 pesos. Esa enorme diferencia entre lo que cobran y lo que deberían cobrar es el ejemplo de manual de la famosa licuación. El Estado recorta su gasto real simplemente dejando que la inflación evapore el poder de compra del dinero. Y a esto hay que sumarle este porcentaje clave, 80%. Históricamente, muchos llegaban a la edad de retiro sin los 30 años de aportes completos por la alta informalidad y usaban moratorias para jubilarse. Al vencer esa moratoria, quienes no tienen todos sus años caen en la PUAM, una pensión universal que solo garantiza el 80% de la jubilación mínima. Es un endurecimiento directo y severo de las condiciones de vida para los nuevos retirados. Número 5. España. Y el profundo debate sobre cómo absorber el impacto de la generación del baby boom. Si miramos a Europa, España proyecta que su gasto en pensiones va a escalar casi en línea vertical acompañando al envejecimiento de su población. A diferencia de otros vecinos europeos que ajustaron beneficios, las recientes reformas en España garantizaron por ley que las pensiones suban a la par de la inflación. Esta es una decisión que sin duda protege maravillosamente a los jubilados de hoy. Pero el otro lado de la moneda es que dispara el gasto estructural del Estado a largo plazo, obligándolos a buscar muchísimos más ingresos con impuestos o emitiendo más deuda pública para no hundir el barco. Hay una advertencia clarísima de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española, que dice: el sistema de pensiones será sostenible si lo son las cuentas públicas en su conjunto. Es imposible aislar este debate del resto del país. Cumplir esas promesas requiere equilibrar toda la economía, de lo contrario, se corre el riesgo enorme de quitarle recursos a áreas supersensibles como educación y salud, o de imponerle una carga asfixiante de impuestos a las generaciones más jóvenes que apenas entran al mercado laboral. Y llegamos a la sección final, nuestra conclusión en foco preciso. ¿Qué nos deja todo esto? Todo este recorrido global nos deja de frente con este gigantesco dilema. ¿Es posible garantizar un retiro digno hoy sin hipotecar el futuro de las próximas generaciones? Vimos la amenaza de recortes en Estados Unidos, los nuevos fondos en México, la dura licuación en Argentina y el riesgo de gasto a largo plazo en España. Sin importar el país, la fuerza demográfica es la misma para todos. Encontrar ese balance tan delicado entre proteger la seguridad social y no destruir la economía de los que vienen detrás será la verdadera prueba de fuego para nuestras sociedades. Esta crisis es como un inmenso rompecabezas en constante evolución, y las decisiones políticas de esta década nos van a afectar durante el resto de nuestras vidas. Concluimos esta explicación invitando a toda nuestra comunidad a suscribirse a Foco Preciso. Queremos leerlos, dejen sus comentarios, porque este es uno de los debates más críticos de nuestra era, y nos interesa muchísimo saber cómo creen que debería resolverse el futuro de las jubilaciones en sus propios países. Hasta el próximo análisis. Gracias por ver esta entrega de Foco Preciso. Lo invitamos a suscribirse al canal para ver las próximas publicaciones.